Ah, ok. Es de otra actividad. Muy bien. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, ya nada más nos falta José. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con Foucault. Es la segunda sesión y es la última sesión antes de nuestra evaluación número 2. ¿Sí? Recuerden que como son bastantes autores del estructuralismo y postestructuralismo, lo dividí en dos partes. Entonces, eh, para nuestra siguiente evaluación, vamos a trabajar con Althusser, Derrida, Barthes, Bourdieu y Foucault. ¿Sí? Y a los siguientes van a ser ya para la evaluación número 3. En la siguiente sesión vamos a ver una película sobre la cual ustedes tendrán que hacer un análisis basándose pues en estos autores que hemos revisado, los conceptos, las ideas principales que hemos trabajado de ellos. Y ya en la sesión del lunes sería para que hagan su reflexión, su ensayo reflexión acerca de la película con estos autores, ¿ok? Que es lo que quería hacer también en la primera evaluación, pero que por aquello de- del congelamiento que nos llegó no pudimos. Bueno, entonces vamos a seguir con las ideas de Foucault. Les comentaba, creo que al inicio del semestre, que a este autor le puse 2 días porque son varios conceptos que van ligados en su trabajo y que son bastante relevantes para las cuestiones del análisis social y sociológico. Entonces, bueno, la, la sesión pasada vimos todo lo del discurso, poder, régimen de verdad. Sí, aquí nada más tener muy presente que Foucault hablaba de que había epistemes. ¿Sí? Esto sería similar a, a las ideas de paradigmas, ¿sí? De Kuhn. Entonces, para Foucault había epistemes, había momentos en los que la sociedad consideraba de cierta forma, tenía cierta visión del mundo eh, que era acorde a las problemáticas de la época. Y entonces, aquellos que ejercían mayor poder en una sociedad iban determinando cómo se veía el mundo, estableciendo este régimen de verdad, y de pronto algo sucede en la historia, hay cortes, hay quiebres, y cambia la episteme. ¿Sí? No, la diferencia de Kuhn y de la idea de los paradigmas, Foucault no considera que las epistemes vayan evolucionando en un sentido de progreso, de mejora, sino simplemente dice que hay cortes históricos, ¿no? Eh, entonces no es que una episteme sea mejor que la anterior, sino que simplemente cambian los intereses, cambian las problemáticas de la época y cambia la forma de pensar. Entonces, eso situándonos ahí en los conceptos de Foucault. Y bueno, así nada más como un breve repaso antes de pasar al quiz de esta sesión. Entonces, está la episteme o esta visión del mundo. eh, Están el poder que fluye en todas las relaciones sociales. Y recordemos, para Foucault el poder se ejerce, ¿sí? Y esto él lo marca mucho para hacer este distanciamiento con la visión marxista de que nada más hay dos clases y una tiene todo el poder y los otros no tienen poder. Pero dicen, no, realmente el poder va fluyendo en absolutamente todas las relaciones sociales y sí, va a haber personas que lo pueden ejercer más que otras, pero a fin de cuentas siempre está fluyendo. Y aquellos que ejercen más poder van a imponer su verdad, van a imponer los discursos dominantes y van a imponer el saber que va a normalizar o a naturalizar cómo se ve el mundo, qué es correcto, qué no es correcto, qué es considerado normal, qué es considerado anormal. Y esta normalización y esta naturalización va a ir creando sujetos sujetados. Es decir, nosotros, pues a fin de cuentas, estamos sujetos por esa normalización.
estamos sujetos por esa verdad que establece desde el hecho de quién es considerado sano, quién es considerado con una sexualidad sana, aceptable, quién es considerado exitoso, quién es considerado que hace cosas legales, que hace cosas ilegales, cuerdo, sí, o sea, todo lo de la normalidad, a fin de cuentas, nos sigue sujetando. ¿Por qué? Porque si nos queremos salir un poquito o no estamos convencidos dentro de esa categoría de normalidad, pues automáticamente nos mandan a la anormalidad y al anormal se le recluye o se le reprime porque pues no conviene al sistema de ese momento, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería más o menos como que un breve resumen de las ideas que vimos la clase anterior. Y la sesión de ahora vamos a ver biopolítica, biopoder y sexualidad. Todo en el mismo concepto, pero son, perdón, en el mismo contexto, pero son ideas que Foucault trabajó ya en los últimos años de su vida, ya son como que un poquito más relacionados con lo que él percibía que estaba sucediendo ya en la sociedad, entre comillas, occidental de los 70s, 80s. Todo esto de la verdad, del poder, lo empezó a trabajar mucho más basado en la sociedad de los 40, 50 e inicios de los 60. Muy bien. Vamos por favor al quiz y ahorita revisamos el quiz y luego ya le doy la palabra a Andrea.
Ok, vamos a dar 2 minutos más para las 2 personas que faltan. Muy bien, ya están todas las respuestas. Vamos checando nada más. La primera, para Foucault, ¿cuál es la característica clave del poder soberano? Entonces la tuvieron bien. La disposición total sobre la vida de los individuos. Es ejemplo de mecanismos de biopoder. Campaña de vacunación, campaña de nutrición, campaña de control de natalidad, todas las anteriores. ¿Sí? Todas las anteriores, todo lo que es nutrición, vacunación, control de natalidad, todo eso son mecanismos del biopoder. Característica de la sociedad disciplinaria es la vigilancia y el control dispersos en las instituciones. El autocontrol es ya una característica de la sociedad de control, que ya veremos después con Deleuze. Según Foucault, la sexualidad es un dispositivo de poder y control que surgió en el siglo XVIII en las sociedades occidentales, entre comillas occidentales. ¿Sí? Varios lo tuvieron ahí equivocado. No es innato a la humanidad, precisamente. O sea, es una de las ideas que Foucault va a tratar de desnaturalizar, ¿no? La idea de la sexualidad como tal, no que exista el ser sexuado, sino la idea que tenemos de la sexualidad como una forma de poder y de control no es natural. Em, y tampoco surgió en todas las sociedades en la Edad Media, es producto de la modernidad. Ok, ¿cuál de los siguientes no es un caso estudiado por Foucault sobre la sexualidad? El loco, efectivamente. El loco lo estudió en otro contexto que, que fue sobre la normalización, ¿sí? Ahí justamente el normal, el anormal, pero en cuanto a la sexualidad, estudió el masturbador, el perverso, la histérica y la pareja maltusiana. Muy bien. Entonces, voy a darle la palabra a Andrea para que nos presente las ideas generales del texto que leyeron. Adelante, Andrea. Voy a compartir pantalla maestra. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a hablar sobre biopolítica y sexualidad de Michel Foucault. Como ya habíamos visto anteriormente, pues él nos había mostrado las
relaciones de poder que existen y nos va a mostrar cómo aparece un discurso de poder que básicamente va a ser una nueva forma de gobernar. Esta va a ser la biopolítica. Para esto, él nos va a presentar 3 tipos de formas, bueno, más bien 3 tipos de mecanismos donde nos presenta la historia de estas operaciones de dominación y de relación de poder que han aparecido a lo largo del tiempo. En la primera forma, pues vamos a tener el mecanismo legal o jurídico, que esta va a ser como que la que se encarga de que exista una ley y que ésta sea acatada. Y el que no la acate, pues va a tener un castigo. Aquí va a entrar lo que es la soberanía. En el segundo tenemos el mecanismo de vigilancia y coerción, que es donde aquí ya no se va a castigar de una forma directa. Y la tercera, que es la biopolítica, que ya no va a tener ni los códigos ni tampoco los mecanismos disciplinarios. En el de soberanía, que es el legal o jurídico, aquí va a dominar lo que entra como legal y jurídico, y vamos a ver lo que son pues las prohibiciones, los castigos y las leyes y todo lo que hace referencia a la educación, pero todo esto para que se establezcan límites y se fijen normas. Lo de mecanismo por vigilancia y coerción, pues aquí ya no se va a tener como de manera directa un castigo, sino que el poder va a ser ejercido a través de ciertas instituciones como manicomios, orfanatos o clínicas. Entonces, aquí al individuo ya no se le van a infligir por los castigos que se veían tal vez en la soberanía, sino que aquí va a ser controlado por la sociedad y para que después de como pasar por un método disciplinario, pues pueda ser no, ¿cómo se dice? Bueno, que pueda integrarse de nuevo a la sociedad. Claro que también aquí van a aparecer excepciones donde ya este individuo no pueda ser otra vez integrado y se la va a considerar enfermo. Aquí pues se van a abrir las creaciones de cárceles psiquiátricos y clínicas. Para lo de la biopolítica, aquí ya no se van, como comenté, ya no se van a considerar estos 2 que vimos anterior. Y aquí como el poder ya no se va a ejercer a un individuo, sino el control va a ser ejercido sobre la especie humana y va a ser ejercida en hechos biológicos que de alguna u otra manera van a controlar a la especie. Aquí se va a dejar de lado todas las instituciones que vimos como cárceles, hospitales, y va a ser establecido más bien como en espacios abiertos, donde las regulaciones no van a ir directamente al individuo en sí, sino que van a crear nuevas técnicas de poder que no necesariamente tienen que ser disciplinarias, sino son técnicas que puedan ser aplicadas al hombre, pero como especie. André, ¿le puedes ir dando avanzar a tu presentación? Porque creo que sí tenías todas esas ideas, nada más que no las estamos viendo. Ah, ok. ¿Ya se ve? Es que sí se ve el PowerPoint, nada más que no se ve la presentación en sí, entonces no va avanzando. Ok. Entonces, él racionalizó estos problemas que planteaba la práctica gubernamental por los fenómenos propios de este conjunto de seres vivos, que estaba constituido como una población como tal. En él incluía la salud, la higiene, natalidad, longevidad y razas. Entonces, pues para él la biopolítica va a ser una técnica social de gobierno que nace pues meramente del capitalismo, porque aquí el cuerpo humano ya va a ser reconocido política y socialmente como una fuerza de trabajo.
Entonces, el cuerpo va a ser una realidad biopolítica y la medicina va a ser una estrategia biopolítica. Aquí, pues, esta transformación política va a ser el despliegue de un conjunto de todas estas tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades que tienen como objeto el gobierno de la vida, porque pues esta forma de gobierno es que aspira a la gestión de los procesos de toda la población. Para modificar la biología del individuo y no de la especie, Foucault decía que se trataba del surgimiento de tecnologías de seguridad, ya sea dentro de mecanismos que son efectivamente de control social, caso como de penalidad, y sean mecanismos cuya función sea provocar una modificación en el destino biológico de la especie. En la sexualidad, para Foucault la palabra sexualidad surgía de mecanismos para su producción, dado que la sexualidad no es un simple dato natural del hombre, sino que es una construcción social que se ha ido forjando por diálogos de poder, porque gracias al poder es posible pensar en una realidad sexual, perdón. Foucault nos hablaba de una hipótesis que era el reflejo de un ejemplo en algún momento de la historia de la realidad, que el sexo era reprimida. Lo que él intenta es destruir esa imagen que se tenía, y no porque él niegue esa represión, sino porque no afirma que ese elemento sí estaba, pero en una construcción, porque no se reprimía realmente, sino se construía y lo expresaba a través del discurso. También nos hablaba de que existe el campo de censura, que era el toque para despertar en sí el interés por lo que se encontraba oculto. A diferencia de la época moderna, donde hablar del sexo no se toma de manera solo carnal, sino que también lo vemos como un servicio productivo para la sociedad. De aquí desplegó 4 conjuntos estratégicos a propósito del sexo, específicos del saber y del poder, que va a ser el masturbador, el perverso, la pareja multusiana y la histérica. Estos fueron sometidos a un proceso de objetivación por el cual podrían ser clasificados sus acciones, pero al saber lo que dictaba lo normal y lo anormal. Pero él decía que no se trataba de anular ciertas conductas, sino de hacer algunas algo normal y de otras algo anormal. Estos mecanismos de regulación se hace que, bueno, ya que estos mecanismos de regulación hacían que se prohibiera como la masturbación, se controlara la natalidad y se analizaran las conductas enfermas de los hombres, se les hace que se les analice y se les trate clínicamente. Entonces, pues, hace así que el discurso del sexo se valga de estrategias en las que el poder y el placer actúen en un conjunto para la formación de nuevos sujetos que sean capaces de adaptarse a este sistema de poder. Entonces, para Foucault, la sexualidad es un invento a partir de mecanismos de poderes disciplinarios y de ciertos discursos que no solo estimulan al sujeto sexualmente, sino que se le vigila y se le controla, porque se reprime sexualmente al sujeto cuando se le prohíbe que se masturbe y que tenga conductas perversas, pero a la vez en el orden del poder se educa y se controla. También hace que exista una jerarquización y se legalicen las conductas de los hombres para que puedan como ser aceptados en su entorno social. La sexualidad partía de dispositivos que se regulaban las relaciones sexuales entre los individuos, y a partir de este sistema, conocido como el matrimonio, se desarrolló un parentesco de transmisión de nombres y bienes. Era propio como de la aristocracia, haciendo que pues prevalecieran sus lazos sanguíneos y la genealogía, no sé cómo se pronuncia, que siguiera existiendo.
Entonces, ya en la modernidad, este dispositivo ya tiene como otras razones de existencia, como proliferar o innovar y penetrar, pues, los cuerpos de una manera diferente, detallada, y así, pues, tener controlada, como quien dice, a las poblaciones de una manera más global. Y son las preguntas que hice. Si la pandemia actual se puede considerar como un ejemplo de biopolítica, y si es así, ¿por qué? Considera que todas las formas de biopolítica afectan de manera negativa a la población, y entre los dispositivos de sexualidad consideran que uno haya sido sustituido por el otro o si encuentran alguna similitud entre los dos. Ok, muy bien. Ahorita volvemos a las preguntas. Muchas gracias. Yo la verdad nunca vi que cambiara la presentación. No sé si nada más fue mi caso o también tus compañeros. O sea, sí veo que la traes, nada más que nunca vi en sí como que el cambio de las diapositivas. ¿Los demás sí la vieron? A lo mejor nada más es mi Teams. Ah, maestra, No, yo no. tampoco pude. Pensé que sí había salido, maestra. Sí. No, o sea, se quedó así como en el PowerPoint abierto, pero no avanzaba la presentación. Ah, maestra, yo según sí le estaba cambiando, una disculpa. No te preocupes, no te preocupes, sí vi que la traías. De todos modos, si nos la puedes compartir ahí en el chat para tener ahí como que el material de apoyo por si alguien quiere regresar a él. Sí, maestra, ahí lo Ok, subo. muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Andrea. Nos diste un muy buen resumen de lo que presentaba ahí la lectura. Si se fijaron, esa lectura es una tesis de una eh, estudiante de filosofía, creo que era. Y me gusta esa lectura para presentar estos temas porque es como que muy puntual, va siendo muy puntual y a veces los textos sobre biopolítica referentes a Foucault suelen ser más reborujados. Entonces, bueno, pero pueden investigar, hay muchísimo material al respecto. Entonces, estábamos en Foucault parte, lo habíamos visto la vez pasada, él detecta que hay tres modelos de sociedades, ¿sí? La sociedad del soberano, que es aquella, digamos, hasta de la Edad Media, de la época feudal, en donde había un rey y el rey tenía a su disposición la vida de todos sus súbditos y precisamente así es como ejercía él el poder, ¿no? O hacen lo que yo digo o los mato. Cuando se pasa a la modernidad, a este tipo de sociedad que va surgiendo con la revolución industrial, se pasa a una sociedad disciplinaria en donde se habla de democracia. Ya no hay un individuo que tenga el poder sobre la vida de todos los demás, o sea, que permita realmente por su decisión hacer que los demás vivan o mueran, sino que el poder se va distribuyendo en instituciones, que las instituciones son las encargadas de ir definiendo quién es el normal, quién es el anormal, quién está dentro de la legalidad, quién no, quién es sano, quién es enfermo, y los que no son parte de esa normalidad, pues entonces la misma sociedad presiona para que sean aislados, sean eh, reformados y después vuelvan a entrar o a incorporarse a la sociedad, es lo que mencionaba Andrea, ¿no? En algunos casos, algunas personas ya no pueden ser incorporadas de nuevo y entonces se quedan aisladas, pero en general se busca que esos anormales sean reformados y se puedan integrar. ¿Por qué? De nuevo, porque una sociedad capitalista requiere mano de obra, requiere fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, requerimos que los individuos vuelvan a ser productivos, pero solamente son productivos si son normales, normales, así, entre todas las comillas, que implican ajustarse a, a ese modelo de individuo que sirve al sistema. Entonces, bueno, la sociedad disciplinaria sería la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo,
se va pasando, ya nuestra sociedad tiene características de sociedad disciplinaria y características de sociedad de control, que es ese siguiente modelo que alcanza a detectar Foucault, aunque ya no lo desarrolló de manera completa, porque pues él mismo falleció en los 80s, pero va dejando algunos elementos que después van a ser retomados por otro colega de él, por Deleuze. Y unos de esos elementos tienen que ver con estos conceptos de biopolítica y biopoder que comenzó a desarrollar Foucault todavía en sus últimos años de vida. Entonces, en la sociedad disciplinaria, lo que se hace es regular la vida y el cuerpo de los individuos para la productividad, ¿sí? Pero la productividad pues se da en espacios determinados, la fábrica, la oficina, la escuela. Entonces, hay espacios determinados en donde el ser humano se integra y realiza una actividad productiva. Entonces, mientras está en esos contextos, en esos espacios cerrados, todo lo que hace es regulado eh, por, por ese panóptico, por esa figura en que nosotros sabemos cuáles son las reglas ahí y nosotros sabemos que alguien nos puede estar vigilando y que si no actuamos de la manera en que se nos dice que actuemos, vamos a recibir un castigo. Entonces, uno hasta cierto punto se autorregula, pero es porque sabemos que existe dentro de ese espacio algo que nos vigila. Entonces, bueno, son espacios determinados. Eh, nosotros sabemos que para seguir obteniendo para seguir teniendo nuestra libertad en este tipo de sociedad, debemos de ser normales. Si somos anormales, nos vemos propensos a que se nos señale, se nos aísle o simplemente no se nos dé acceso a ciertos beneficios de la sociedad. Entonces, por eso siempre tratamos de ser normales. Eh, este panóptico, esta idea de que alguien nos vigila, pues simplemente nos vuelve objetos, ¿sí? O sea, todos los sujetos nos volvemos objetos de algo que nos vigila y por eso les digo, nos autorregulamos. Básicamente buscamos no ser objeto de castigos, no ser objeto de aislamiento. Habíamos dicho también que quienes actúan como autoridades, pues van siendo ahora los médicos, los psicólogos, los policías, los profesores, todos aquellos que en cada contexto tienen como que una jerarquía superior y que nos dicen, nos marcan qué es lo correcto o lo incorrecto en ese contexto determinado. Pero entonces es la idea de que nos movemos en contextos. Sin embargo, poco a poco se ha ido pasando a un tipo de control que va más allá de un espacio determinado. Sí, esto se hace a través de la biopolítica y el biopoder, en donde ya se regula el cuerpo de los seres humanos a través de estos dispositivos de la sexualidad. Sí, o sea, ya no está limitado a cómo actuamos dentro de un espacio específico, sino que ya hay controles sobre el cuerpo social, es decir, sobre los cuerpos de todos los que integran una sociedad. Y esto es justamente a través del control de la natalidad, del control del estado civil, o sea, nos volvemos números, nos volvemos cuántos son solteros, cuántos son casados, cuántos hijos tuvieron, cuántos hijos no tuvieron, eh, si están enfermos, si están sanos, cuánto miden, cuánto pesan, qué enfermedades tienen, y todo va quedando registrado. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones del cuerpo humano tienen implicaciones, tienen repercusiones en el sistema productivo. ¿Sí? Entonces, la idea es, a través de la biopolítica, del biopoder, generar cuerpos dóciles, cuerpos productivos para el sistema. Ahora, esto no necesariamente significa que nos quieran tener muy sanos, porque a fin de cuentas toda la industria farmacéutica y todo el sector médico
pues se nutre de la enfermedad, ¿no? Pero a fin de cuentas, incluso enfermos, somos productivos si entramos en este régimen de la biopolítica. O sea, si vamos a un hospital, estamos siendo productivos, nuestro cuerpo está siendo productivo para el sistema. El hecho de que estemos enfermos, de que tengamos presión alta, diabetes, obesidad, qué sé yo, estamos siendo productivos para una parte del sistema, ¿sí? El hecho de que vaya una pareja a control de natalidad, está siendo productivo y está siendo controlado. Entonces, todo esto son formas que van más allá de la fábrica, la escuela, el hospital. Ya es una forma de control de toda la sociedad. Foucault, lo mencionó también Andrea, manejó 3 figuras para analizar qué era lo que en las sociedades modernas se identificaba como normal y anormal en el contexto de la sexualidad. Entonces, él detecta la única figura normalizada es la pareja malthusiana, es decir, la pareja heterosexual monogámica que se forma para la reproducción. La reproducción, el hecho de tener hijos, es la forma en que se va reproduciendo el sistema. Entonces, eso es clave. Sin embargo, la sexualidad utilizada por el simple placer no es tan rentable para el sistema. Entonces, por eso, la mujer histérica, el niño masturbador, los perversos son considerados anormales. ¿Sí? Esas figuras deben de ser controladas, deben de ser amaestradas, no es la palabra, como, pues sí, o sea, como metidas en cintura. La mujer histérica, ¿a qué creen que se refiere? A una mujer que siente placer por el sexo, ¿sí? O sea, una mujer que tiene orgasmos, la identificaban al inicio del siglo XIX como una mujer que entraba en histeria. Entonces era considerada loca. Entonces, no, una mujer que siente placer no es algo bueno. Un niño que se masturba, no, eso no es algo bueno. Personas que buscan más allá o que exploran más allá de lo que es la reproducción monogámica heterosexual, eso es algo perverso, eso no es bueno. ¿Sí? Entonces, todas esas otras formas, expresiones de sexualidad que entran fuera, o más bien que caen fuera de la reproducción, no son útiles para el sistema, deben de ser consideradas anormales, deben de ser algo que se indique como una enfermedad, como algo que debe de causar vergüenza. Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, antes de entrar a esto, de ver el video, quisiera que me dijeran ustedes, digo, es bastante, bastante obvio a lo mejor, pero ¿qué idea tienen ustedes del matrimonio actualmente, ubicados ahorita, en la actualidad? ¿Qué idea tienen del matrimonio en la sociedad mexicana? ¿Qué es lo que se promueve? ¿Para qué se promueve el matrimonio? ¿Qué es la idea que nos inculcan desde niños? No lo digo ustedes como estudiantes de sociología que ya tienen una visión mucho más crítica, sino que es lo que detectan que se dice en la sociedad, para qué sirve el matrimonio o cuál es el objetivo del matrimonio o quién se debe de casar con quién, por qué razón. A ver, unas 2, 3 personas que comenten, por favor. Maestra, ¿podría ser para, pues, formar una familia? Para formar una familia. ¿Y eso por qué se presenta como algo deseable? Pues yo lo veo porque seguimos como que si formas una familia, tienes hijos, pues estás siendo productivo para el capitalismo, maestra. No, sí, 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 pero la sociedad obviamente no dice que hay que casarse para ser productivos para el sistema. La sociedad porque dice que es algo a lo que debemos de aspirar. ¿Edna? Pues de entrada está abanderado, ¿no? Esta idea de
Ya, yo recuerdo que la idea que siembran normalmente es que vas a hacer cuando estés grande, tienes que tener descendencia, luego vas a vivir ¿cómo se dice? Sí, pues una soledad muy grande si no te casas, si no tienes hijos. Es el discurso que más he escuchado pues, en los círculos más que nada que me he movido, ¿no? Exacto, la cuestión de que uno no puede ser feliz si no está en pareja, si no tiene hijos. ¿Qué otro elemento detectan en el discurso social del por qué se promueve el matrimonio como una meta social? ¿O para qué se casa la gente? Digo, a fin de cuentas, ya ahorita también se puede tener hijos fuera del matrimonio. O sea, ¿por qué se sigue como que casando la gente? ¿Con qué objetivo? Sí, Paola. Pues existen personas que lo hacen por el propósito de mejorar su situación socioeconómica. ¿Eh? Típicamente, ¿quiénes son? Pues depende de la situación, pero en una sociedad patriarcal donde el hombre tiene que ser el cuidador y el proveedor, pues las mujeres buscan en una sociedad patriarcal un hombre de una clase más alta para mejorar su clase social. Ok. Eh, Fíjense, otro elemento. Estoy de acuerdo con lo que dice Paolo, que todavía se ve, ¿no? Podemos, las mujeres que estamos aquí, estar en contra de esa idea, pero a fin de cuentas sigue habiendo sectores sociales en donde las mujeres buscan, pues, que un hombre les permita a través del matrimonio a lo mejor escalar o que les dé seguridad económica o simplemente seguridad social. Muchas mujeres tienen que escapar situaciones familiares y la forma es a través del matrimonio. Ahora, otra cuestión que detecta Foucault y de hecho va muy relacionada a esto de la sexualidad. En el momento en el que la única forma permitida, normal, de tener sexo es en una pareja heterosexual que se reproduzca, pues entonces las personas es como que otro impulso, ¿no? O sea, bueno, pues entonces me voy a casar. En la sociedad mexicana, todavía hasta a lo mejor la generación de nuestros abuelos, sobre todo a las mujeres, pues era la idea de llegar virgen al matrimonio. Entonces, o te casas o nunca vas a experimentar tu sexualidad. Era otra forma de controlar a través de la sexualidad, de esa idea de sexualidad, el hecho de dirigir a las personas a que se casen para que se reproduzcan. ¿Sí? Y que eso, pues, a fin de cuentas, es lo que le interesa y nutre el sistema capitalista. Muy bien, vamos a ver este pequeño video acerca de los. Obviamente no está completo, podemos encontrar muchas otras referencias al por qué se institucionalizaba el matrimonio en diferentes sociedades, en diferentes épocas, pero bueno, nos da un panorama de cómo la idea que tenemos de matrimonio actualmente no es la misma que existía hace siglos o que existía en otras sociedades.
Muy bien. Entonces, ahí les digo, nada más son unos cuantos ejemplos, podemos encontrar muchísimos más de los propósitos y las características de lo que han sido eh, cuestiones similares al matrimonio en diferentes sociedades, ¿no? Y como vieron ahí, no siempre ha sido la idea de una pareja heterosexual, ni de una pareja. A veces son muchas personas involucradas, a veces son personas incluso muertas las que se han considerado como parte de esa asociación. Entonces, la idea que nosotros tenemos actualmente en nuestra sociedad de tradición cristiana, en este siglo XXI, de lo que es y el propósito que tiene el matrimonio, pues obviamente no tiene nada de natural, sino ha sido completamente moldeado por la situación, por el contexto social, por las necesidades del sistema que van generando ciertos discursos para imponer esa verdad, ¿no? Para que todos los individuos se ajusten y crean que solamente de cierta forma pueden obtener una normalidad en el sistema. Ok. Eh, Vamos a ver este otro video. También aquí les voy a poner. Está, es un video mucho más largo, nada más vamos a ver los últimos minutos. Aquí en el link que les voy a poner en el chat para los que tienen que salirse, ya les va a aparecer desde dónde lo vamos a ver, ¿eh? Son nada más unos minutos al final. Ah, me apareció.
Ok, entonces ahí, como vieron, se habló un poquito también de la cuestión de la heterosexualidad, del hecho de ser cisgénero como lo normal y todo lo que no es así, como lo anormal, que poco a poco se está luchando por, por ir rompiendo esas categorías de normalidad y anormalidad con respecto a la diversidad, pero, pero pues nosotros sabemos perfectamente que no es tan sencillo y que la sociedad sigue, sigue habiendo un discurso muy fuerte que continúa poniendo a todo lo que no entra en las categorías principales como anormal. Ok, entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hay de natural en nuestra forma de ver la sexualidad, todo lo relacionado con ella? ¿De qué otras formas piensan que nos vemos controlados por ciertos discursos normalizadores y naturalizadores? La forma en que nosotros hemos crecido y hemos percibido nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, pues realmente no tiene nada de natural. ¿Sí? O sea, todos son constructos sociales. Entonces, ¿qué otras formas detectan ustedes en que a través de estos discursos de lo que es normal y lo que no es normal, de lo que es natural y no es natural, piensan que nos han estado controlando? Sí, Paolo. Pues por ejemplo, en el caso del género masculino, se asume que el hombre no debería expresar sus sentimientos porque no es natural, ya que se supone que se tiene una idea de que debe ser fuerte, autónomo, poderoso. Entonces por esa razón un niño incluso sería antinatural que llorara, ya que es la imagen cultural que se tiene. Exacto. Sí, muy bien. Qué otra forma detectan en que nos han vendido la idea de que nosotros como seres humanos tenemos que ser de cierta forma y si no, pues ya hay algo extraño en nosotros? Maestra, también puede ser, pero en las mujeres, ¿no? De que también ahorita lo comentó de que se tenía que llegar virgen al matrimonio, como si eso le restara, pues, ser una persona o una mujer, como si no tuviera ella el derecho de ejercer su sexualidad libre. Ujú. También, ahora muchas, les digo, a lo mejor eso obviamente va cambiando conforme pasa el tiempo, pero sigue habiendo ciertas etiquetas que circulan socialmente y que se le imponen a las personas cuando no cumplen con, con esa forma que se considera que es la normal de, de ejercer la sexualidad, ¿no? Entonces, una mujer, si no es, si no llega virgen al matrimonio, a lo mejor ahorita es más o menos aceptado, pero aún así, socialmente sigue habiendo etiquetas que se le imponen. Etiquetas que siguen como que mostrando que hay algo anormal, que fue algo transgresor. Entonces, pues sí, sigue habiendo ese control. Las cuestiones de la natalidad, no sé, en el caso de las mujeres, si han detectado, también de los hombres, la idea de la reproducción como algo natural, como que hay un instinto que te dice que debes de reproducirte y tener hijos, ser padre, madre. Y también esa idea de ese instinto, pues es una construcción social. La sociedad necesita reproducirse y por lo tanto, pues nos va imponiendo desde chicos que cuando ustedes tengan hijos, ¿sí? O sea, como que es algo que va a pasar, naturalmente tiene que pasar.
Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ahorita en muchas sociedades del este asiático, sociedades nórdicas, otras sociedades europeas, en donde hay una baja tasa de natalidad, pues ahí está que no hay nada natural en la reproducción, ¿no? Los seres humanos tenemos la capacidad de decidir si nos queremos o no reproducir. ¿Y qué pasa cuando hay un alto porcentaje de población que no se reproduce? Pues que comienza a haber crisis demográficas que afectan al sistema capitalista. Entonces, de nuevo comienza a reforzarse esa idea de que es algo antinatural no reproducirse para tratar de que la gente entre de nuevo bajo esos controles. Em, Ahorita, con respecto a la biopolítica en la pandemia, que era también una de las preguntas que traía por ahí Andrea. Está habiendo una normalización del confinamiento voluntario, ¿sí? O sea, a fin de cuentas, las restricciones de horarios, de movilidad, de asociación, el hecho de que si está permitido o no está permitido que nos reunamos con otra gente, las restricciones, por ejemplo, en los horarios de venta de licores, el hecho de hacer home office o tener clases en su casa, la vacunación, todas estas cuestiones son parte de esta biopolítica. Se pueden ir analizando con estos conceptos de la biopolítica, el biopoder. No quiere decir que, y esto que quede bien claro, que cuando Foucault y todos estos pensadores hablaban de cómo los discursos iban naturalizando o normalizando ciertas cosas, no quiere decir que ellos nieguen que existen ciertos hechos o ciertas situaciones. Por ejemplo, aquí nadie está negando que existe una pandemia, que existe un riesgo a la salud, sino cómo esta situación está siendo aprovechada por ciertos sectores de la sociedad para ir como que moldeando más a los individuos para el autocontrol. Sí, de hecho es como que el último paso a la sociedad de control, en donde ya no necesitamos estar en una institución con un panóptico que nos vigile para estar en, en regla, sino que ya podemos estar en nuestro espacio privado y nosotros mismos nos autorregulamos. Ya el control lo tenemos como con un chip inserto. Entonces, ya yo no tengo que estar en la escuela siendo eh, potencialmente vigilada por mi jefe para ponerme a trabajar, para conectarme y dar la clase en la hora que tengo que dar la clase. Ya ustedes no tienen que, o sea, ahorita todos tienen la cámara apagada, pero ustedes mismos entran a la clase, ¿sí? Ahora, la cuestión de si están poniendo atención o no están poniendo atención, bueno, eso es relativo incluso cuando uno está presencial, ¿no? Pero uno mismo se está poniendo ya bajo esa disciplina sin necesidad de entes que, que actúen como poderes pastorales, que era lo que Foucault detectaba en las sociedades disciplinarias, ¿no? Esos personajes que, que estaban ahí siempre vigilando para que uno actuara acorde al, pues a las normas de esa institución. Ya ahorita el poder está completamente eh, impregnado en cada uno de los integrantes de la sociedad y mucho es a través de cuestiones del cuerpo, ¿sí? Ahorita esta cuestión de la pandemia es el miedo a perder la salud, el miedo a morir, que ya lo tenemos así totalmente impregnado, y entonces nosotros mismos nos, o sea, decidimos ajustarnos al confinamiento, ajustarnos a las restricciones, ajustarnos a que, ok, hay vacuna, me pongo la vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la alternativa es, pues, arriesgar la vida. Eh,
¿Cómo era exactamente la pregunta que tú habías preparado, Andrea, con respecto a esto? Era que si creen que la pandemia actual se podría considerar como biopolítica y si era así, ¿por qué? Ok. Ustedes a lo mejor no conocían el concepto de la biopolítica antes de leer esto de Foucault, o quizás sí lo habían escuchado, porque ha estado mucho en el debate desde hace un año. Pero, ¿qué identifican que ha cambiado en su vida y en su forma de ver la vida en este último año con el confinamiento, con la amenaza del virus, etcétera? Y en cuanto a control, en cuanto a su actuar, ¿se sienten de alguna forma que, que sí están restringidos y que es una restricción que ustedes mismos aceptan y se autoimponen? ¿O que es una restricción que está solamente impuesta por algún poder externo y que es la amenaza, un castigo, lo que los hace actuar de cierta forma? ¿Cómo han experimentado eso? O sea, a lo que voy es que si perciben más como el poder disciplinario del panóptico o como una cuestión de biopolítica de ustedes mismos internamente, eh, aceptar el control. Sí, Pablo. Pues el poder disciplinario creo que depende del tipo de sociedad ¿cuál sería que lo ejerce? Una sociedad pues más racionalizada puede ejercerlo el poder disciplinario mejor, por ejemplo, Corea del Sur ejerce mejor el poder disciplinario ya que está más racionalizado, y un país como México que está en vías de desarrollo, la institucionalidad es menor. Entonces en México, por ejemplo, la gente se deja guiar más, no tiene autocontrol porque el Estado no tiene ese poder disciplinario que contaría otro tipo de Estado. Entonces, en el caso de México, tiene que ver muchas veces más por el tipo de castigo, más porque el autocontrol, y el autocontrol depende del tipo de socialización que alguien tiene. Por ejemplo, pues yo sí me alejo demasiado de la gente, pero pues otra gente no se aleja de mí, pero yo me estoy imponiendo eso yo mismo por la socialización que tengo por internet, por el conocimiento, pero ellos no lo tienen ya que el Estado no está ejerciendo la disciplina como tal. Ujú. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo lo han experimentado? Ciertamente sabemos que sí, ¿no? Las sociedades latinoamericanas han estado batallando mucho para controlar el virus justamente porque los estados no tienen esa capacidad de imponer disciplina como en otras sociedades. China lo controló rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí la gente, eh, porque ahí no hay ningún problema con que se violen las libertades individuales. O sea, ahí democracia cero. Si hay que poner disciplina, el Estado pone la disciplina. ¿Por qué? Porque hay amenaza real de castigos reales por los cuales la gente mejor dice, no, pues ok, si me tengo que quedar confinado 14 días, me quedo confinado 14 días, pero no voy a tratar de violar esas órdenes del gobierno. Y acá no. Sin embargo, hay cierto control que de todas formas pues, está surgiendo, ya sea por autocontrol, ya sea por instituciones o ya sea por incluso la presión social para una u otra cosa. Sí, o sea, el hecho de que la sociedad te vea feo es un decir, ¿no? A lo mejor te hace comentarios sarcásticos o algo. Si te mantienes recluido o si no te mantienes recluido, a fin de cuentas siempre va a haber como que, les digo, uno puede detectar cuando está siendo anormal en una sociedad al recibir comentarios. ¿Sí? La sociedad siempre trata de, la sociedad se
impregna del discurso dominante de ese régimen de verdad y entonces automáticamente trata de reproducirlo y trata de meter en cintura a aquellos que considera que están cayendo fuera, que están cayendo en la normalidad. Entonces, ¿cómo lo han experimentado los demás? A ver, en el caso, no sé, de alguien que tenga niños chiquitos eh, ¿cómo lo han visto con respecto a los niños? Maestra, no le alcancé a escuchar porque como que no. Sí, se cortó un poquito, se cortó unos segundos. Sí, les preguntaba que sobre todo las personas que tienen, que conviven con niños, sean hijos, sobrinos, hermanos, ¿cómo han percibido que los niños están viviendo esta situación de confinamiento? ¿Como algo que se les impone, que les imponen los papás o la familia? ¿O como algo que ellos mismos están internalizando la idea del peligro, la idea de, pues eso, del peligro a la muerte, del peligro a la enfermedad? ¿No? ¿Aquí nadie convive con niños? Sí. Edgar. Maestra, esa pregunta fue muy dirigida, déjeme que le diga. No se crea. En mi caso personal, ya habrán escuchado por ahí, yo sí convivo con niños. Normalmente cuando prende el micrófono está uno o el otro haciendo ruido. Yo lo he visto un poquito afectado en la cuestión, por ejemplo, del mayor que tiene 3 años y medio. Según esto ya debería estar él en el kinder y tiene esa emoción por estar en el kinder, en una convivencia con ellos y no ha podido, entonces incluso le genera cierta especie de conflicto, dificultad, pues esos acercamientos con los propios niños, a diferencia de niños que en otra normalidad ya han convivido en guarderías y, y ellos sí pues tienen un desarrollo un poquito más, no sé si decirlo un poquito más salvaje, porque sí son un poquito más todoterreno. Ujú. Y en el caso de mi niño pues es un poquito más retraído, o más observador, se siente un poquito más a observar y le cuesta un poquito más relacionarse. Y, por ejemplo, bueno, él nunca ha ido a la escuela. ¿Conocen tú o cualquier otro de los que está aquí presente, conocen a algún niño que ya haya estado en la escuela y que ahora esté viviendo el confinamiento y cómo se los explican? O sea, porque a veces los niños son súper perceptivos y son los que, no, es que dicen que no hay que salir porque esto. O sea, ¿cómo lo han percibido? A veces los adultos somos más de que, me vale, pero los niños suelen ser mucho más eh, respetuosos de las reglas que les dicen, ¿no? Cuando les dicen, no, es que miren, es peligroso por esto. Entonces, Yo lo ¿cómo he lo visto han, aquí cómo lo han percibido? en la cuestión del vecindario. Es una especie de fraccionamiento semi privado que pues cuenta con el portero y hay cierta tranquilidad de los padres de que los hijos salgan al parque porque es el mismo parque de los mismos vecinos. Y durante toda la pandemia y a la fecha, pues puedo atreverme a decir que no hubo confinamiento por parte de los niños, diferentes edades, de 6, 8, 10, 12, 14 años. Pues todas las tardes se vieron en sus muy merecidas vacaciones. Ujú. Sí, es que les digo, es interesante porque aquí el único niño cercano es hijo de una prima mía, una prima más o menos de mi edad, y el niño está creo que en primero o segundo de primaria. Y al inicio, eh, por varios meses, de hecho, mi prima le dejó, o sea, el niño se quedó con mi tía porque pues mi prima tenía que salir a trabajar y existía pues ese miedo, ¿no? De que no los fuera a contagiar, etcétera. Y el mismo niño no quería que mi prima fuera a ver porque estaba ese miedo, o sea, había todo lo que había estado escuchando, todo lo que le decían mis tíos, todo lo que escuchaba en la televisión, todo lo que le decían sus maestros, era que
era muy peligroso que se vieran con alguien que estaba saliendo porque entonces se podía morir. Entonces, esta idea, ¿no? Este discurso del peligro. Eso que mencionó maestra precisamente es conmigo porque precisamente mi niño de 3 años vio a un familiar mío llegar de la tienda y le dice, lávate las manos, por favor. Entonces, digo, es una cuestión de hábito que realmente sabemos que debería ser muy natural, pero pues o sea, en esta generación que voy viendo que va creciendo ya con pues no sé, yo no recuerdo de niño andar diciendo a nadie lávate las manos, ni siquiera a lo mejor hacerlo yo, me tocó, como dicen por ahí, tomar agua de la misma manguera, o sea, no. Ajá. Sí, no, es justamente como yo también pienso que si bien nosotros somos todavía producto mayormente de una sociedad disciplinaria, es más la cuestión de, ok, puedo hacer lo que sea mientras no me cachen. Ya la generación de los niños de ahorita que están creciendo en este contexto de pandemia, a lo mejor ya va a ser el paso completo a esta sociedad de control en donde ellos mismos van a tener insertos estos discursos, ¿no? Del, de que depende de ellos cuidarse realmente para sobrevivir. Y que es básicamente esta la idea de la biopolítica y el biopoder, ¿no? El, eh, el insertarnos el chip a todos de, de cómo debemos actuar, cómo debemos ejercer nuestra humanidad o cómo no debemos de hacerlo, porque el peligro es, pues, o la muerte o la enfermedad. Entonces, nosotros mismos sabemos qué sí debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Nosotros mismos nos controlamos porque si no, entonces no sobrevivimos. Esa es más que nada la idea. Ok, Andrea, ¿cuáles eran las otras dos preguntas que tenías preparadas? Ahí le digo. Es que si consideran que todas las formas de biopolítica afectan de manera negativa a la población. Ok, ¿qué opinan? Sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Les digo, ni Foucault ni ninguno de los Foucaultianos va a negar que existen las enfermedades, que existe el riesgo de muerte por un virus, pero consideran que todos estos elementos de biopoder son negativos o algunos son necesarios o cómo perciben este control del cuerpo. Les digo, en pandemia o en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el control de la sexualidad, eh, en todo lo que tiene que ver con las ideas de una buena alimentación, etcétera. Maestra, yo, bueno, como que quise relacionar la pregunta porque me acordé, ya ve que ahora todos los alimentos deben de venir con los sellos. Ujú. Entonces, como que a mí dije, no, pues, o sea, esa como que esa forma de biopolítica se me hace que es algo como sano para la población, porque le está informando al consumidor lo que es realmente lo que pues está tomando. Ok, muy bien. O ¿Qué maestra, opinan? a veces Sí, Julia. también te pasó mucho que muchos productos que eran considerados como bajo en grasas o saludables o que ellos te vendían de que un producto saludable o de dieta, o el otro, y ya después te aparecen con los 3 sellos. Sí, también comparto la opinión de mi compañera de que a veces pues, nos vamos por la idea de que bajo en grasas o bajo en azúcares o esto y el otro, pero o sea, no tiene esto, pero sí tiene todo esto. Ujú. Pero fíjense, ahí están tocando un tema muy interesante, porque, de nuevo, cómo se fijan que son discursos y se establecen como verdades y después, o sea, no hay tal verdad, sino simplemente cambia la episteme, diría Foucault. En cuestión eso de las dietas y la alimentación sana, uy, o sea, va cambiando, va cambiando. No sé si a ustedes les llegó a tocar, yo creo que a la mayoría no,
Pero a mí me va a tocar que cuando era niña, por ejemplo, el pan de rebanada traía atrás una pirámide, que era la pirámide nutricional, ¿no? Y decía que era más o menos cómo debían de estar distribuidos nuestros alimentos, cómo era lo sano. Y lo sano era que la base, lo que más debíamos de comer, eran carbohidratos, ¿sí? Y después pasó algo, cambió el discurso y creo que ahora se maneja un círculo, no estoy segura, ¿sí? Pero después, no, no, es que tanto carbohidrato no es bueno porque comenzó a haber una epidemia de diabetes, entonces, no, eso no es bueno. Ahora debe de ser que ahora sí hay grasas sanas. Antes, en aquella pirámide, las grasas eran mínimo, casi no había uno de consumir grasa, supuestamente. Y ahora no, sí más grasas, pero hay grasas buenas, grasas malas. Que las saturadas son las malas, eh, pero si son de aceites vegetales está bien. Y después cambia el paradigma. No, no, saturadas no son malas, pero es que depende de cuáles. Si es aceite de coco está bien, pero si es manteca de cerdo no. Eh, no, no sé si se han fijado en eso. Y esto de los sellos es algo similar, ¿no? Ahorita como lo comentaba Julia, eh, primero pueden ser alimentos que parecen como nutritivos, dietéticos, que no tienen esas grasas malas, pero resulta que ahora tienen 3 sellos y después puede ocurrir que, no, pero es que esos sellos no significa que sean malos, a lo mejor algún elemento sí lo necesitas. Entonces van cambiando y eso es parte, de nuevo, de lo que va siendo útil al sistema. Les digo, nuestros cuerpos son parte de todo el sistema productivo y no necesariamente nos necesitan tener sanos. A veces sí, ciertos sectores productivos necesitan cuerpos sanos, otros sectores necesitan cuerpos enfermos o sea, también hay mucha producción, no nada más me refiero a laboratorios farmacéuticos, o sea, instrumentales para cirugías, material de hospital, etcétera, 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 también son industrias muy redituables a esos sectores. Entonces, a veces uno no sabe realmente si lo sano es sano o a quién está beneficiando que nuestros cuerpos sean de qué forma, todo está relacionado, ¿no? Eh, ¿Cuál era la segunda pregunta que traías, Andrea? Ya cubrimos lo de la pandemia y esto del biopoder y había otra. Sí, era referente a los dispositivos de la sexualidad, que si creen que uno haya sustituido a otro o si encontraban una similitud. Esto lo puse como por lo que él marcaba de... Respecto a lo a los 4, a lo de la pareja, a lo del masturbador, a eso. No, maestra, es que Foucault puso una parte, déjeme, lo encuentro para eso. Como de la modernidad y cómo se vivía antes, maestra. De que era para seguir perpetuando los lazos sanguíneos y de que ahora Ok, como para la reproducción. ok. Entonces, ¿ustedes creen que ha habido cambios o que está habiendo cambios en cómo estos dispositivos de la sexualidad se están manejando actualmente? ¿Están siendo sustituidos por otros? ¿Seguirán? ¿Tendrán que reforzarse? Pues siento que tiene relación con lo que vimos del matrimonio, maestra, porque sigue siendo pues antes y ahora es reproducirse, como Ujú. el fin que él veía, que no lo sustituía, solamente pues Exacto. Es que fíjense, ¿por qué en las sociedades capitalistas, desde la revolución industrial para acá, por qué se comenzó a ver tan mal la homosexualidad, la transexualidad? ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? La homosexualidad, la transexualidad a veces amenazan esa reproducción que, que el sistema capitalista requiere. Hay muchas sociedades en otras épocas históricas
que realmente su supervivencia como sociedad no estaba tan determinada por eso, porque a fin de cuentas había personas que tenían muchos hijos, entonces podía haber personas que no tuvieran hijos y de todos modos seguía habiendo quienes se dedicaran a la producción, quienes pagaran impuestos, a fin de cuentas en las sociedades con un soberano, al soberano simplemente le importaba que le pagaran impuestos, que le pagaran tributo, ¿sí? Cómo le hicieran, pues era su problema. Si no, pues los matan. Y entonces en ese tipo de sociedades no había mayor preocupación por lo que hiciera la gente o cómo expresaba su sexualidad, era lo de menos. Eh, pero en las sociedades capitalistas, pues sí es muy relevante, sobre todo cuando está impuesto este discurso de que las familias pequeñas viven mejor. Ok, si antes ya nada más eran 2 o 3 hijos por familia y ahorita de pronto ya hay 0, entonces eso va causando un desequilibrio. Y les digo, lo estamos viendo en varias sociedades avanzadas ahorita. Sí, Paolo. Maestra, en un contexto histórico, pues como el pueblo judío era un pueblo muy pequeño, pues se cree que estas reglas de control de la sexualidad se implementaron porque pues al ser un pueblo pequeño necesitaban que se reproducieran de manera más abismal y por ello era necesario también el matrimonio para socializar al niño. Entonces esta cultura, pues que es la que predomina hoy en día, aunque existen varias religiones, la cultura como tal ya se propagó por todo el mundo, entonces por eso se cree que tenemos estas normas de sexualidad. Y también lo de la propiedad privada, se cree también que es una hipótesis que es lo que dio origen al matrimonio, ya que como antes, aunque suene muy raro, había tribus donde pensaban que entre más relaciones sexuales el hijo podría tener mejor salud, nadie sabía quién era el padre, entonces los hijos eran de todos, pero ya después cuando ya empezó el concepto de propiedad privada, alguien tenía que heredar eso, entonces se constituyó el matrimonio, ya que se puso tanto los hijos legítimos, tanto los que eran ilegítimos para ver con quién se quedaban con ese material. Exacto. Sí, ¿no? Y qué bueno que tocaste lo de los judíos, ¿no? A fin de cuentas, toda la ideología judeocristiana, pues ahorita es la que domina independientemente de que haya ya muchas personas o cada vez más personas que no se identifican así tal cual como católicos, cristianos, judíos, la cultura está permeada por todos esos valores y por toda esa ideología, ¿no? Entonces, efectivamente. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer al respecto de esto de, de la biopolítica y el biopoder. Mm, Les digo, da mucho que pensar, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, pero bueno, ya poco a poco lo iremos trabajando. Eh, entonces, con esto vamos a terminar el día de hoy y terminaríamos esta primera parte de este módulo del estructuralismo y postestructuralismo francés. El miércoles, les digo, no va a haber tarea, vamos a ver una película durante la clase. Eh, no les quiero decir qué película, a lo mejor algunos ya la vieron, pero espero que ahora la vean con otros ojos. O sea, el chiste es, denle un breve repaso a los conceptos que hemos estado trabajando, no los del funcionalismo, no, los del estructuralismo, para que piensen la película desde esta visión, ¿sí? De la deconstrucción, la desnaturalización, los discursos, el régimen de verdad, etcétera, los aparatos ideológicos del Estado, los mitos, y ya el próximo lunes tendrán el tiempo para hacer su reflexión. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay otros comentarios, nos conectamos el miércoles a la 1 para ver esa película. ¿Ok? Nos vemos, maestra. Muchas gracias. Gracias, Bye. compañero. Nos vemos. Hola maestra, que pase buen día. Igualmente.